2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral. El cambio de reglas al margen del Código de la Democracia para las actas en los escrutinios de las mesas electorales y de los centros de cómputo provinciales. ¿Se afecta a la transparencia del proceso? Lo vamos a examinar. También hoy nos acompañará Joaquín Villamar, esposo de la candidata a presidenta de la República por el PSC, Cynthia Viteri. El rol inédito de un esposo de una presidenta de la República, las funciones que se podrían desempeñar y el papel de padre y jefe de familia. Y además, Ronald Verde Soto, candidato asambleísta nacional por el Partido Socialista Ecuatoriano. El partido que inscribió a Rafael Correa como candidato a presidente en el 2006 reivindica en su propuesta los postulados de la izquierda. ¿Cómo concretarlos en la asamblea? Lo vamos a revisar. Bueno, hoy terminamos el ciclo de entrevistas a los cónyuges de los candidatos presidenciales con Joaquín Villamar, esposo de la candidata Cynthia Viteri del PSC. La esposa de Iván Espinel, María Verónica Alchundia, se excusó por razones de salud y Rocío González de Moreno nos pidió entrevistar en su lugar a Liliana Sanafria, a quien podremos entrevistar con gusto en otra ocasión, pero este ciclo de entrevistas es con iguales condiciones para todos, de acuerdo al mandato de la ley electoral, para las esposas o el esposo de la candidata o los candidatos. La posición de cada presidente de Estados Unidos marca de expectativas e interrogantes a la región, y la de Donald Trump mucho más, porque es el primer presidente que no proviene de la élite política. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Estados Unidos tiene un sistema bipartisano para el ejercicio de su política imperial. No es bipartidista, donde dos fuerzas antagónicas se enfrentan y alternan en el poder. En el sistema bipartisano americano, el poder es uno solo y todas las decisiones trascendentales se toman en el Congreso con una mayoría que agrupa a ambos partidos contra una oposición en la que también hay votos del partido del presidente. Por eso el presidente, emperador, nunca se ha convertido en un tirano que apabulle a la clase política representada por republicanos y demócratas. De manera que aunque Trump no emerja de la clase política, el hecho que sea un multimillonario lo identifica como proveniente de una clase económica que financia las campañas electorales de ambos bandos. Habrá choques y controversias sobre iniciativas presidenciales que pretenden recuperar poder e influencia para el imperio, especialmente en otras regiones del planeta. Para América Latina las cartas están barajadas y estas indican que la política hacia la región la determina el hecho que acá no hay potencias nucleares, no hay amenaza nuclear. Así fue durante la Guerra Fría, cuando la geopolítica regional se tiñó de dictaduras militares que después de la Guerra Fría desaparecieron porque el desafío nuclear se esfumó con la extinción del Imperio Soviético. El asunto ideológico y de los derechos humanos, que ha sido como una costra en la región, es realmente secundario. Por eso la historia marca una ironía cruel. La única dictadura que sobrevive es la cubana, que permitió que desde su territorio apunten misiles atómicos a Estados Unidos. Gracias a eso, transaron en permitir su sobrevivencia y 55 años después reanudan relaciones sin que Cuba cambie su sistema político, con el valor agregado de que el imperio permitió las dictaduras plebiscitarias del siglo XXI, mentalizadas por el comandante Fidel Castro, simplemente porque no son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. De allí que pragmáticamente el Ecuador, acogiéndose a otro pilar de seguridad nacional, aunque subalterno, la lucha contra las drogas, podrá avanzar en un acuerdo de preferencias comerciales recíprocas, como el que firmó con la Unión Europea, y que ya tienen todos los países que se beneficiaban de esas preferencias en la región, sin reciprocidad arancelaria. Esas preferencias, ese acuerdo, no afecta a la industria ni al empleo en Estados Unidos, que es lo que a Trump obsesiona. Eso es lo relevante
con nuestro principal socio comercial para la economía nacional en crisis. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El artículo 127 del Código de la Democracia establece reglas para el manejo de las actas de escrutinio de las juntas receptoras del voto. Fausto Camacho, ex consejero nacional electoral 2008-2011 y coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, advierte de un cambio de reglas que podría afectar a la transparencia del proceso electoral. Fausto Camacho, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto estar con usted. Usted señala cambios en el trámite que deben seguir los ejemplares del acta de escrutinio de la mesa o junta receptora del voto. ¿En qué consisten esos cambios en el trayecto, en el itinerario trazado por el Código de la Democracia? Bueno, tal vez habría que empezar señalando que los preceptos que se establecen en derecho público, como es el caso del Código de la Democracia, deben cumplirse irrestrictamente, es decir, no está en la posibilidad ninguna autoridad de variarlos. Y ese artículo 127 que usted hacía referencia, efectivamente establece la existencia de 3 ejemplares del acta de instalación y de escrutinio para que cada uno de ellos tengan un fin específico. El primer ejemplar debe ir en un sitio, en un sobre, junto a los votos utilizados, los no utilizados, debidamente empacados. Un segundo ejemplar, dice el artículo 127, ¿no es cierto?, debe ir en un sobre sellado y que deberá estar firmado por el presidente y el secretario de la Junta y entregado a una persona que se llama coordinador electoral. Ese coordinador electoral, dice el artículo 127, inmediatamente de recibir el sobre, debe trasladarlo a la Junta Intermedia o a la Junta Provincial, para que allá, en audiencia pública de escrutinios, sea conocido por la Junta Provincial Electoral que se instala en audiencia, decía, es decir, con la concurrencia de los delegados de las organizaciones políticas, y solo en ese momento abrir el sobre, extraer el acta y exhibirla para luego proceder al cómputo de los votos que registra esa acta. Este procedimiento señalado por la ley ha sido mediante una simple resolución modificado por el Consejo Nacional Electoral, poniendo en peligro la integralidad de los resultados. ¿Qué es lo que se suprime de los pasos que usted dijo? Bueno, en primer lugar se suprime el tercer ejemplar del acta que debe ser pegado en la pared y adicionalmente, la parte más grave, ese ejemplar del acta va a ser entregado a un policía para que ese policía lo lleve a donde se encuentra un escáner en el recinto electoral. En ese sitio se abrirá el sobre y se volverá entonces, se escaneará. Al abrirse el sobre, se rompe la cadena de custodia que debe tener efectivamente la información que está dentro del sobre. El legislador fue expreso y dijo, llevaráse a la Junta Provincial Electoral para que allí se conozca. El Consejo ha hecho esto ahora con el propósito, nos dice, de darnos resultados anticipadamente, en buena hora que así lo quiera hacer. Sin embargo, eso no puede significar modificar el texto de la ley y básicamente la parte de fondo que efectivamente rompe la custodia, rompe la seguridad de esa información, porque luego de aquello... Pero veamos lo que dice Diego Tello, coordinador de procesos electorales del Consejo Nacional Electoral, refuta sus aseveraciones y señala lo siguiente, veamos. Veamos. El coordinador nacional de procesos electorales del CNE, Diego Tello, afirmó que la segunda copia del acta sí podrá ser seguida por los delegados de los partidos, además de que su imagen estará publicada en la página web del CNE. Las actas, físicamente todas las actas, pasan por la Junta Provincial. Habrá actas que obviamente ya en el reporte se le diga Junta, estas actas están sin novedad. Estas actas tienen inconsistencias numéricas o falta de firmas para que usted proceda. E indicó que si bien la tercera copia del acta fue eliminada, los resultados sí serán exhibidos. Va terminando el
el escrutinio de cada dignidad y van pegando el acta de conocimiento público y resumen de resultados. Entonces es lo que yo le pego a los delegados de las organizaciones políticas. ¿No hay problema entonces o queda algo pendiente? ¿Qué es lo que realmente, cuál es el paso que se ha eliminado y que podría poner en peligro la transparencia del proceso y la misma seguridad del proceso? Bueno, en realidad no se ha eliminado, se han añadido pasos que no están contemplados en la ley. Ese paso que se ha añadido es abrir el acta en un sitio distinto a un organismo electoral. Perdón, abrir el sobre, extraer el acta en un sitio distinto a un organismo electoral, sin la presencia efectiva de una audiencia pública de escrutinios, y eso pone en peligro la integralidad. ¿Por qué? Porque sí, puedo hacer el seguimiento, mirarlo físicamente al sobre, cómo llega efectivamente, cómo se escanea, pero ¿qué sé yo qué es lo que pasa detrás del sistema? ¿Qué sé yo si es que las actas, las imágenes que se han ofrecido entregar son las que nacieron de ese documento físico, que no los volvemos a ver, porque finalmente el tercer ejemplar se lo eliminó y lo reconoce el señor Tello? Qué pena que lo reconozca, pero están incumpliendo la ley, pues. No es cualquier documento, el resumen de los resultados tiene un fin específico según la ley. El fin específico es ser entregado a los delegados de los sujetos políticos. El acta debía tener un tercer ejemplar de ese instrumento para ser exhibido. Eso le da seguridad a la población, al elector, al ciudadano, para que efectivamente pero la parte se más preocupante cumplan los que usted señala preceptos. Es que en los centros de cómputo de las provincias donde se procesarán los resultados fuera de audiencia pública y sin control de los actores políticos. O sea, esa parte del proceso, ¿esto es algo nuevo o también ya se ha dado antes? Esa es una parte añadida, jamás se ha dado antes. Lo que se ha hecho ahora es efectivamente que esos centros de cómputo, esos centros de procesamiento, efectivamente se instalen sin control de autoridad pública o de autoridad electoral competente y sin la audiencia pública de escrutinios. Porque entonces las imágenes que sean transmitidas, voy a poner un hipotético, a las 7 de la noche, ¿no es cierto?, serán procesadas inmediatamente. Sin embargo, la ley dice que la audiencia pública de escrutinios se instalará a las 9 de la noche. No pueden instalarse antes, hay mandato de la ley. Y entonces, efectivamente, uno y otro incumplimiento, básicamente de los artículos 125, 127 y 135, que establecen estos preceptos y que el Consejo, mediante resolución, no los puede modificar. ¿Por qué no los puede modificar? Porque pone en riesgo la integralidad del proceso electoral y la transparencia de los resultados. Ahora, para los resultados, poder el hecho tener de que confianza. los resultados provisionales de las juntas receptoras del voto, mediante resoluciones de las juntas electorales provinciales, se convierten en resultados definitivos. ¿Qué tan confiables son los miembros de las juntas provinciales? ¿Cómo se escogieron? Se escogieron, tenga la certeza que igual que se escogió el legítimo Consejo Electoral, con procesos en el caso de ellos de concursos que dejaron bastante que desear, y en el caso de las juntas provinciales simplemente con una designación a dedo, sin un escrutinio público como manda la ley. Y tenga la certeza que en todas las provincias y la Junta Especial del Exterior está compuesta por 5 personas afines, simpatizantes del partido de gobierno. ¿Y esta los actores falta de políticos qué hacen? Usted ha presentado estas observaciones, pero no se oye nada de los actores políticos. ¿Han presentado alguna solicitud de revocatoria, de modificación, de que se cumpla la ley o no han hecho nada? No, muy poco, realmente han hecho muy poco. Creo que aquí hay una responsabilidad que la pueden y la deben asumir los actores políticos, me refiero a los partidos y a los candidatos, respecto de modificar este proceso ilegítimamente dispuesto por el Consejo, porque estamos a tiempo. Queremos resultados a tiempo, hágase lo que se ha hecho siempre, un acta de escrutinio, ¿no es cierto?, para transmisión de resultados, y el sobre que contiene el acta manténgase sellado, como manda la ley. Si no estamos en contra del uso de la tecnología, no estamos en contra del uso y del derecho de los ciudadanos a tener resultados con prontitud, pero lo que estamos en contra es que se sacrifique la transparencia y la integralidad para conseguir este objetivo que pone en duda luego la certeza de esos resultados. Es grave lo que está sucediendo y es necesario entonces que ojalá los partidos acudan al Consejo a pedir este cambio. Nosotros lo hemos hecho ante la OEA. Que el Consejo haga el cambio. Fausto Camacho, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.
Para servirle siempre, Alfredo, un gusto. Gracias. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. En instantes estará Joaquín Villamar, esposo de Cynthia Viteri, candidata a presidenta de la República por el Partido Social Cristiano. El rol inédito del esposo de una presidenta de la República en nuestro país, las funciones que se podrían desempeñar y el papel de padre, de jefe de familia, lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Tras un recuento electoral, solo importa quién es el ganador. Todos los demás son perdedores. Lo dijo Winston Churchill, estadista británico. Joaquín Villamar, esposo de la candidata presidencial por el Partido Social Cristiano, Cynthia Viteri, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Steffi. Un saludo para los televidentes. Buenos días. Su caso es particular. Cynthia es la única candidata mujer que está participando en las elecciones presidenciales. No es la primera vez que lo hace. Si Cynthia Viteri llega a ser la próxima presidenta del Ecuador, ¿qué rol esperaría usted desempeñar o cómo apoyaría el trabajo de su esposa? Yo no tendría ningún rol en especial. Yo seguiré siendo el esposo de Cynthia Viteri, su compañero, su amigo. De la experiencia que usted tiene, me refiero a asesoría financiera contable en varias empresas, usted ha hecho una maestría también en comercio, en finanzas, es economista, es contador público, ¿no esperaría aportar desde esas áreas en parte de la gestión que pueda desempeñar Cynthia Viteri? No, Cynthia tendrá un equipo de los mejores profesionales del país. Mi rol será simplemente ser su amigo y su compañero. Yo no tendré ningún rol en especial en el gobierno de ella. ¿Por qué no le parece fundamental que la esposa o el esposo de un presidenciable tenga que acompañar de alguna manera la gestión que desempeñen? Yo acompañaré a Cynthia en su gestión, pero opinando sobre todo en manera que conozco, pero específicamente con ella. Ella, las decisiones las tomará ella y tendrá su equipo que serán los que decidan, ¿no? ¿Qué tan importante es para usted ese rol de acompañamiento al que usted se refiere, es decir, como amigo, como soporte, como esposo, como pareja en las decisiones que pueden tomar una presidenta en ese caso? Le repito, mi rol será específicamente el de compañero, opinar con ella sobre criterios que podrían ser técnicos, pero finalmente la decisión es exclusivamente de ella y de su equipo. ¿Ha habido casos de esposos de mandatarias o candidatos que al estar vinculados también a la política terminan luego representando la pareja o la pareja presidencial? Así fue el caso de Cristina de Kirchner con su esposo Néstor, o la candidata Hillary Clinton con su esposo Bill Clinton. ¿Usted entonces, de su lado, nunca ha tenido interés en entrar en política? ¿Nunca lo ha hecho? Nunca lo he hecho ni lo haré. Tenga la plena seguridad que a mí la política no me interesa en lo absoluto. Muchos se han preguntado, bueno, si su esposo llega a ser presidenta, ¿cómo quisiera ser llamado? ¿El esposo de la presidenta? O en casos como el de la primera ministra británica, Theresa May, su esposo es un consultor financiero, Philip John May, es llamado simplemente por su nombre, o al igual que en Alemania, en Reino Unido, no hay títulos para el cónyuge de sus parejas. Ningún título. Yo seguiré siendo el esposo de Cynthia y para nada, ningún título. Ahora, no es fácil ser esposo de una política, menos en el caso suyo, que se trata de una política mujer en cuanto a las responsabilidades que hay también por la familia. ¿Cómo han manejado en la familia la carrera de Cynthia Viteri? No ahora, desde siempre. Bueno, nosotros, digamos, tenemos acuerdos sobre el asunto del manejo del hogar. Tenemos 2 niños adolescentes, ellos nacieron y crecieron durante toda su vida. Su madre ha sido política, ha tenido varios ejercicios legislativos y nos hemos manejado de la mejor manera. Yo complemento las tareas, digamos, en cuanto a aconsejar y a crear un ambiente en que mis hijos se puedan desarrollar de una manera adecuada. ¿Cómo hacen para poder complementar esas tareas cuando muchas veces mamá no está en casa? Porque, como usted bien dice, pues así crecieron los niños sabiendo que esa era la realidad y el trabajo de su madre. ¿Y cómo lo organizan? Bueno, cuando mamá no está en casa, está papá. Y si no está papá, digamos, por línea telefónica y todo, digamos, pero los niños no están desamparados, son buenos alumnos y tienen un buen ambiente, y yo creo que su educación y su crianza ha sido satisfactoria y será de la mejor.
Ahora mismo en campaña su esposa está recorriendo el país. ¿Usted la acompaña? En la medida de lo posible la acompaño. A veces no es, por ejemplo, los fines de semana, sobre todo los domingos, me quedo con los niños porque es un día en que no hay, pues, personas que puedan, digamos, estar con ellos y no tienen colegio, entonces me toca quedarme con ellos. Ahora, ustedes han vivido siempre en Guayaquil. Le pregunto porque su esposa fue asambleísta, ella vivía en Guayaquil, pero sus responsabilidades estaban en la asamblea que está en Quito, tenía que viajar muy a menudo a Quito. ¿Cómo han manejado eso con, los 5 hijos de Cynthia Viteri? 2 de ellos, tengo entendido, son con usted, los 2 adolescentes. Bueno, una época, hasta el 2004, yo estuve también trabajando en consultorías en Quito y lo hacíamos a través de personas que nos ayudaban en el cuidado de los niños y todo eso. Después yo ya regresé acá y siempre estoy al frente, llego temprano a casa para estar con ellos, conversar, aconsejarlos. Ese es mi papel y Cynthia cuando está pues también lo hace, ¿no? Y ya que habla de aconsejar, ¿qué le aconsejó usted a su esposa cuando ella le comentó que quería correr nuevamente para presidenta de la República? Claro, después de la experiencia que ella tuvo en elecciones anteriores y en el contexto económico y político que atraviesa nuestro país ahora. Ella sabía cuál es mi posición, yo la apoyo a ella incondicionalmente. Yo sé que es una mujer que está preparada para sacar a este país de todos sus problemas, es una mujer solidaria que sufre, que siente el sufrimiento de los demás, ve a los hijos de los demás como a sus hijos. En todo caso, yo creo que va a ser de gran beneficio para el Ecuador tener una mujer como presidenta. ¿Por qué cree que Cynthia Viteri debería ser la próxima presidenta del Ecuador? De esas fortalezas de las que usted habla, de las fortalezas que se pueden destacar también en casa. Cynthia sacó adelante 3 niños desde su adolescencia. Yo la conocí cuando ella estaba alrededor de los 30 años, trabajando en varias cosas, desde modelo. Por ejemplo, vi que han sacado unas fotos por ahí en pantalón de baño, digamos. Eso es un motivo de orgullo para nosotros, no de vergüenza. Ella pudo sacar a sus hijos adelante y de la misma manera podrá sacar a este país. Es una mujer con mucho carácter, una mujer que no se rinde, una mujer valiente, que toma decisiones de la mejor manera. Entonces yo creo que Cynthia es la mejor opción que tiene el país para presidirlo en estos momentos de crisis. Para finalizar, ¿tiene usted un minuto, al igual que nuestros otros invitados, para dirigir un mensaje a la ciudadanía? Sí, hacer un llamado al pueblo ecuatoriano, decirle que voten por una mujer comprometida con el cambio. Yo creo que ella podrá sacar a este país adelante. Es una mujer que no desperdiciaría un solo dólar en cosas, en vanidades. Ella aprovecharía los recursos de la mejor manera. Yo creo que es la mejor candidata. Joaquín Villamares, esposo de la candidata presidencial por el PSC, Cynthia Viteri, gracias por habernos acompañado hoy aquí en Contacto Directo. 7:28, una pausa y al regresar estará Ronald Verde Soto, candidato a asambleísta nacional por el Partido Socialista Ecuatoriano. El partido que inscribió a Rafael Correa como candidato a presidente en el 2006 reivindica en su propuesta los postulados de la izquierda. ¿Cómo concretarlos? Lo vamos a analizar al regresar, quédese usted en nuestra sintonía. Los hombres sabios nos han enseñado que no solo hay que elegir entre los males el menor, sino también sacar de ellos todo el bien que puedan contener. Lo dijo Marco Tulio Cicerón, escritor, orador y político romano. Continuamos con las entrevistas a los candidatos a asambleístas nacionales con Ronald Verde Soto por el Partido Socialista Ecuatoriano. Partido que inscribió a Rafael Correa como candidato presidencial en el 2006 y durante estos 10 años se ha mantenido junto a Alianza País. Son 7 preguntas y un mensaje al electorado con el tiempo de 1 minuto para cada pregunta. En sus pantallas aparecerá un reloj con el avance del tiempo y concluido este se termina el audio. Ronald Verde Soto, buenos días.
Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, estimado Alfredo. Un saludo a todo el país que nos escucha en este momento. Propuesta del Partido Socialista Ecuatoriano para la Asamblea es una revolución sin corrupción, transparentar la gestión pública, sancionar los abusos y apostar por un control social sustentado en el poder popular. Pero la Comisión de Fiscalización de la Asamblea del 2009 al 2013 fue presidida por la socialista Silvia Salgado y la actuación de esta comisión le valió ser llamada Comisión de Archivo porque no dio paso a ningún juicio político contra un ministro del presidente Correa. Eso pues, se mira como estabilidad, por otro lado la oposición lo mira mal. ¿Se va a cambiar esto, el trámite de los juicios políticos? ¿Cómo se va a transparentar la gestión pública en la Asamblea? Bueno, es muy necesario profundizar el tema de la fiscalización en la Asamblea Nacional. Creemos que el proceso de fiscalización tiene que variar y sobre todo hacerse una fiscalización con la ciudadanía. Entender que la voz del pueblo es la voz de Dios. La ciudadanía necesariamente tiene que involucrarse en el proceso de fiscalización. No es solo el hecho de dar el voto al gobernante y exigirle al gobernante el cumplimiento de sus actividades, sino inmiscuirse en el quehacer político. Llamamos a la juventud a generar esas ideas que ayuden al pueblo ecuatoriano a desarrollarse. Es necesario que entendamos que de alguna forma la transparencia en la política tiene que ver con la ciudadanía. Vamos a profundizar aquello y obviamente trabajando con el ciudadano el día a día del quehacer político en el Estado ecuatoriano. Otro punto de la propuesta es reactivar el Ecuador con producción, empleo y conocimiento, promover un pacto nacional por la industrialización, intensificar los canales de crédito productivo y educativo con fin social y no comercial. ¿Cómo lo concretarán? ¿Con qué leyes en la Asamblea? ¿Con qué proyectos presentan hacer? ¿Van a disminuir, por ejemplo, la carga tributaria? Bueno, es extremadamente necesario fortalecer el tema de la banca pública como una banca de desarrollo, crear la verdadera banca del pueblo para que esto se traduzca en un crédito de desarrollo. Debemos de entender que el crédito del Estado debe mantener su finalidad social y no su finalidad financiera. ¿A qué me refiero? Si prestamos un crédito al estudiante, la ganancia del Estado debe traducirse en un profesional capacitado para el desarrollo. Si le prestamos dinero a un agricultor, la ganancia del Estado tiene que ser en un producto de calidad para la mesa de los ecuatorianos. No podemos esperar que el Estado sea banquero de la gente. No podemos regresar a ese estado de muchos años anteriores de que la banca privada es usurera del ciudadano. Necesitamos generar incluso un microcrédito barato para la ciudadanía. Eso es muy importantísimo para generar empleo sobre todo, ¿no? El Partido Socialista Ecuatoriano propugna más derechos, menos violencia, retomar los derechos sociales pendientes para garantizar una convivencia digna y en paz para todos. La criminalización de la protesta social en la década de Alianza País ha sido señalada por los grupos sociales de izquierda, que son los que luchan en las calles. Si la Corte Nacional de Justicia está excluida constitucionalmente del control político de la Asamblea, ¿cómo evitar la criminalización de la protesta social? Bueno, recordemos que el país jamás querrá regresar a esas décadas en donde había desapariciones forzosas y donde los gobiernos no respondían por la criminalización de la protesta. Realmente ha habido mucha progresividad de derechos y lo que nosotros proponemos justamente es pasar de la represión, pasar al tema de la educación, al tema de la prevención. Es importante que entendamos que la educación es la base fundamental del desarrollo y solo con educación podremos salir adelante. No asignemos más recursos para cárceles, no asignemos más recursos para ponerle precio a la cabeza a la gente, asignemos recursos para educación, para que la educación pase desde el padre de familia, desde el niño que está en la educación inicial, pase por el adolescente, para que cuando le ofrezcan droga sepa decir que no, para que cuando le digan vamos a delinquir sepa decir que no, eso es importante. Otro postulado es juventud decidiendo su futuro y revisar el sistema de ingresos de educación superior, ampliar la apuesta en formación técnica y tecnológica. ¿Qué reformas plantearán al respecto en la Ley de Educación Superior? Bueno, no solo es la Ley de Educación Superior la que debe reformarse, es la Ley de Educación Superior y la Ley de Educación Intercultural. Hemos generado muchas cosas buenas en la educación superior. Recuerden que en gobiernos anteriores se habían aprobado esas universidades de garage que vendían los títulos. Eliminamos esas universidades, pero cometimos un error. No articulamos la Ley de Educación Superior con la Ley de Educación Intercultural. Debemos trabajar para que se genere una sola ley de educación en el Ecuador, que vaya desde la educación
educación inicial, pase por la educación básica y bachillerato y termine en la educación superior. Es necesario generar esas capacidades en los estudiantes de educación media para que puedan acceder a la educación superior. Hay que eliminar inmediatamente ese examen de acceso y darle a la universidad la autonomía necesaria para que a través de sus cursos de nivelación y sus cursos propedéuticos pueda generar ese acceso necesario. Y además no debemos limitar el acceso a través de un sistema informático de dónde quiere estudiar. El estudiante debe elegir en dónde puede seguir su campo. Garantizar el empleo juvenil es otra propuesta. ¿Cómo piensan hacerlo desde la Asamblea? Bueno, se creó una ley de mi primer empleo y esa ley nunca se ha ejecutado. Es necesario que la empresa privada sea un verdadero motor de desarrollo y además el Estado ecuatoriano debe generar esa fortaleza en la empresa privada, debe generar esa fortaleza en el emprendimiento para que justamente los jóvenes puedan adquirir una profesión, puedan ingresar al empleo. Debemos fortalecer inmediatamente el tema de la formación técnica y tecnológica. Recordemos que el fortalecimiento de esta hará que el emprendimiento funcione en el Ecuador. No necesitamos generar ese estado burocrático y gordo que todo el mundo odia. Necesitamos generar emprendimiento para la ciudadanía, para de una u otra forma generar mayor empleo y poder ser un progreso y un motor de desarrollo en el país. El joven es emprendedor, no necesita tener un empleo en el Estado ecuatoriano, necesita emprender y para eso es necesario ese crédito del desarrollo del que hemos hablado anteriormente. La propuesta del Partido Socialista incluye estabilidad laboral y social, asegurar la cobertura de pensiones y salud para el jubilado. Van a proponer que se restituya el aporte anual del Estado del 40% al Fondo de Pensiones. A ver, debemos sentarnos con la ciudadanía a trabajar ese tema. Debemos de entender que la seguridad social debe ser para todos. Debemos de entender que el trabajador informal, que el artesano en nuestro país necesita estar asegurado. El Estado no puede hacerse cargo en la salud pública general de una masa de gente que puede estar en la seguridad social, con un aporte obviamente que tiene que nacer desde el incentivo del Estado, pero tiene que ser de la gente también. Ahí viene mucho el tema impositivo, hay mucha demagogia en el ofrecimiento de quitar tributos y es necesario decir que el tributo es uno de los motores que mueve al Estado. Pero si generamos que todo el mundo pague el tema de tributación, podemos empezarlo a bajar progresivamente. Y ahí viene el tema del aseguramiento. Debemos generar ese aseguramiento para el adulto mayor, para el trabajador informal, para todos los sectores que estén cubiertos cuando necesiten el verdadero sistema de salud en el Estado ecuatoriano. Los rondeos de simulación electoral no le dan mayoría absoluta a ningún bloque en la Asamblea. ¿Con qué bancadas creen posible concretar alianzas? ¿En base a qué convergencias legislativas? Bueno, creemos que la Asamblea Nacional debe limitar su trabajo a la discusión con el ciudadano, a la discusión de las necesidades del Ecuador, dejando de lado las banderas y los colores. Es importante llegar a un gran consenso nacional, pero sobre todo entendiendo cuáles son las necesidades de los ecuatorianos. No podemos creer que por ser de un color o de una bancada, nosotros limitemos nuestro trabajo tal vez a oponernos a ciertas ideas que son para el progreso del país. Necesitamos llegar a un gran diálogo para que todo lo que necesite el Ecuador, trabajado desde la ciudadanía, desde el ciudadano de a pie, desde el que anda en bus y compra en el mercado, se pueda cristalizar y sobre todo trabajar por la finalidad del desarrollo de nuestro país. Ronald, tiene un minuto para dirigir un mensaje al electorado. Bueno, primero queremos expresar, y como Partido Socialista, un profundo agradecimiento al presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Él ha traído la esperanza a este país y produjo muchos cambios. Y decirles que de aquí en adelante el Partido Socialista Ecuatoriano va a trabajar con la ciudadanía anodadamente para profundizar esos cambios y obviamente corregir todo lo que se ha hecho mal. Es importante que entendamos que el desarrollo del país tiene que ver siempre con un partido político que le apunte a la seguridad, que le apunte a la equidad, a la justicia social, y ese es el Partido Socialista Ecuatoriano. Y no se olviden que el 2017 debemos votar todo 17. Muy amables. Ronald Pérez Soto, candidato asambleísta nacional por el Partido Socialista Ecuatoriano, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Antes de concluir, novedades en los escándalos de Petroecuador. Un juez penal dicta orden de prisión para el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Llanuselli y su ex asesor Arturo Escobar, aunque ambos están fuera del país en calidad de prófugos, esta vez por delincuencia organizada, un nuevo proceso penal. La misma medida se dictó para el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo. Fue la decisión final de la audiencia de vinculación por delincuencia organizada. El juicio por delincuencia organizada en el caso Petroecuador, que empezó con 3 procesados, ahora tiene 7
Este martes la Fiscalía decidió vincular al exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yanuseli y a su ex asesor Arturo Escobar, al exgerente de Petroecuador Alex Bravo y a un ciudadano de nombre José Luis Orellana Santos. Según el fiscal, los 4 formaban parte de la estructura de pago y cobro de sobornos a cambio de contratos y los implica su movimiento migratorio. Viajaban a ciertos países, en este caso principalmente a Panamá, donde posteriormente se conoce que algunos de los procesados tienen empresas offshore. ¿Pero viajaban juntos? En algunos casos sí. Hay viajes que regresan 3, Bravo, Escobar y Orellana Santos. El juez dictó orden de prisión para Pareja y Escobar, aunque ambos están fuera del país en calidad de prófugos. También para Alex Bravo, quien ya está detenido. Este es solo uno de varios procesos por diferentes delitos. En total, la Fiscalía ha abierto 24 expedientes por el caso. Con esta información estamos concluyendo esta emisión de Contacto Directo, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.